El tema corrupción es mal interpretado, mal visto, mal valorado por la mayoría de la gente que incurre en hablar de este tema. Ha sido desenfocado y mal orientado los políticos que no orientan a su gente para que tengan una justa evaluación de lo que es la corrupción. El presidente doctor Joaquín Balaguer decía que la corrupción se detenía en su despacho, de modo que él se apartaba de lo que podía ser corrupción y a la vez hablaba de algo que era incontrolable y muy individual en cada ser humano. Se interpreta así aún él no lo manifestara. Y cada quien es dueño de sus actos, y cada quien es que trata de tener una gestión transparente y ejemplar para la ciudadanía. Pero la corrupción quiere enrostrarse a los presidentes. Y cuando los presidentes son corruptos, sí deben de ser evaluados como tales. Y en Latinoamérica tenemos una lista inmensa de presidentes que han sido condenados. Uno de los últimos casos fue el caso de Fujimori. Pero el caso de Menem en Argentina, Noriega. De modo que hay una lista incalculable de presidentes que han sido condenados por corrupción. Y cuando haya tenido que hacer una condena en esos países, Colombia, Venezuela, a un diputado, a un senador, se le van hechos a ellos de manera individual, por un hecho que identifica, la corrupción identifica a un ser humano, no a un equipo, ni a un grupo. Ahora, usted puede tener varios cómplices, pero un presidente, porque tenga un ministro que ha sido corrupto, varios ministros corruptos, él no es corrupto. Corruptos son ellos y ellos deben de pagar y ser cuestionados por esos hechos. Cada quien es dueño de sus actos de manera individual. No hay leyes que enrolen y que obliguen que uno tenga que ver las cosas así como la ve la mayoría de gente. Que si el gobierno tiene varios funcionarios corruptos, el gobierno es corrupto. El presidente es corrupto. No, no lo es. El presidente que tiene transparencia, el presidente que se maneja con pulcritud, el presidente honrado, no se le puede manchar porque se desea o porque uno es opositor a ese presidente. Porque uno está fuera de realidad y las sociedades y quien tienen algún tipo de conocimiento, ilustración de lo que son las funciones públicas, se da cuenta que usted lo que está hablando es disparate. Los presidentes que son corruptos son corruptos. Los que no son corruptos, ellos no son corruptos. Simplemente así, de sencillo. Cada quien es dueño de su acto. Aquí se formó desde el gobierno de Leonardo Fernández, creó una comisión anticorrupción, un departamento de corrupción. El PLD en el senador José Tomás Pérez, tratando de vigilar los hechos corruptivos que se cometían en las instituciones públicas. Se creó la ley que la planteó José Tomás Pérez de acceso a la información pública, donde un ciudadano podía solicitar. Hoy en día es inoperante. Pero las leyes, la corrupción, la comisión de corrupción, la dirección, el departamento, todo ha sido inoperante. Porque no tienen ni las leyes ni las herramientas para erradicar la corrupción. Y el propio Leonel creó dos leyes más severas para perseguir y castigar la corrupción, estableciendo la cantidad de años y condena. Y Danilo Medina también lo hizo, tratando de aportar a las leyes para la corrupción. Aún supiera que en su gobierno había gente corrupta, pero es que escapa a los presidentes por las debilidades de las leyes que tienen estos países. Y el caso de Luis Abinader también creó una ley, creó una comisión para vigilar la corrupción, pero también esa comisión es débil porque las leyes no la amparan de tener un eje de acción que evite la corrupción. Y la corrupción lo que hay que hacer es prevenirla, de que no se dé, no de que se condene. El hecho de ese flagelo que hay es porque hay facilidades para cometer actos de corrupción en las instituciones.
Entonces eso hay que preverlo y modificar las leyes para que eso sea condenado. Y igual también que las comisiones de vigilancia deben tener un cuerpo establecido allí donde está el instituto, la Oficina de Información al Acceso a la Información Pública. Oficina de Acceso a la Información Pública. Esa oficina hoy en día es inoperante. Esa gente que van ahí lo que van a hacer cuentos, a hacer historia y a relacionarse y a confabularse con los que están allí de manera no intencional, de manera sana. Está muy ajeno a eso porque la ley no lo protege a ellos ni le da poder para ejercer. Entonces la Procuraduría General de la República tiene, en este caso de nuestro país, que establecer y plantear leyes, ya que los políticos no han sabido hacerlas, los que están en la Cámara de Diputados, que es Cámara de Senadores, los candidatos presidenciales, los que aspiran a la presidencia, los presidentes actuales. No han visto cómo es que esto se puede prevenir. Hay que crear ese departamento que tienen las instituciones públicas de acceso a la información pública. La Procuraduría tiene que coger ese departamento. Y entonces, nada que sea operativo, que sea financiero, que derogue recursos las instituciones, deben de salir sin estar vigilados por la Procuraduría. Porque después que el palo está dado, ¿cómo hay manera de quitarlo? De modo que hay que reforzar las leyes, hay que poner a las instituciones que tengan vigilancia real y que los ministros, directores, tengan temor porque la ley es muy severa, pero estas facilidades de ellos manejarse sin nada, nadie que le vigile, sin nadie que le prohíbe, sin ningún tipo de reglamento que limite esas facilidades que tienen de hacer negociaciones como le da la gana. Porque las leyes, los cuerpos que están para eso, no tienen ningún tipo de herramienta, ni recursos, ni poder. Entonces no hay manera de que eso se pueda imponer porque los ministros, los directores, están muy por encima de esos sencillos y simples empleados que hay para eso. En el caso de la comisión que está, es una comisión élite que se ve que no tienen la disponibilidad para ejercer un trabajo con eficiencia. El caso más grande de corrupción que se ha visto en América fue el caso de Odebrecht, que estalló en el 2007 y que estuvo todavía hasta el 2016 condenando y justificando. Pero ¿a quién se condenaba? Al que cometía los actos de corrupción y a los que fueron señalados. Aquí el presidente Danilo Medina trancó a ese Temístocle Montaz, que es un ideo de él, que él lo maneja, un muchacho mandado ahí en el comité político. Pero Radamés Segura, hubo varios que el propio Danilo facilitó que la fuerza introdujeran hasta de madrugadas a su casa. Es que los actos de corrupción son individuales. Cuando usted enfoca un acto de corrupción a un gobierno y ese gobierno no lo tiene, usted está haciendo flaca oposición. Los presidentes se atacan y se vigila dónde es que está la debilidad. Porque en política siempre hay un punto por donde atacar. Siempre el político, por bien que esté, tiene un punto débil. La generalidad de los diferentes tipos de ideas dan facilidades para usted ingeniársela y ver cómo se hace una oposición real. Y cada tema que usted maneja, lo maneja con facilidad, la maneja con veracidad, con certeza. Y eso hace que usted tenga credibilidad y aceptación, popularidad, y puede ser un buen presidente.